Nuestro circuito es un generador de ruido aleatorio. Como su nombre lo indica, es un generador que produce señales de amplitud y frecuencia aleatorias. El hecho de que estas señales casi siempre sean totalmente inteligibles e impredecibles es la razón por la cual se conoce como ruido. El ruido térmico es un ruido generado por efectos térmicos, que resultan de la interacción de electrones libres y los iones vibratorios de un material en estado de conducción. El resultado es un flujo irregular de los electrones a través del medio, el cual produce un potencial variante a través de este. En la mayoría de los casos, estas señales aleatorias generadas aparecen en el intervalo de los microvolts, pero con suficiente ampliación pueden crear caos en la respuesta de un sistema. Para algunos de nosotros, lograr dormir en las noches en paz y tranquilidad no es precisamente la forma más fácil. Y por algo, no es coincidencia que algunos dispositivos sean creados para ayudarnos a meditar, concentrarnos, relajarnos con sonidos como el ruido blanco o el ruido rosa. Además de esta aplicación, el ruido blanco y el ruido rosa son generados o son creados para poder, con un ruido aleatorio, poner a prueba respuestas de altavoces, micrófonos y filtros y cualquier sistema diseñado para que funcione dentro de un amplio rango de frecuencias. ¿Qué es el ruido blanco en realidad? El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de la señal no guardan correlación estadística. Por lo tanto, su densidad espectral de potencia es constante, dando como resultado una gráfica plana. Esto significa que su señal abarca todas las frecuencias y todas ellas contienen la misma potencia. Este mismo fenómeno ocurre con la luz blanca, de donde viene su denominación. Esta no es una señal correlativa, es decir, en el eje del tiempo la señal toma valores sin ninguna relación unos con los otros. Cuando se dice que tiene una densidad espectral de potencia plana con un ancho de banda teóricamente infinito, es que en una gráfica espectral de frecuencias, tras haber realizado una descomposición espectral de Fourier, en el dominio de la frecuencia veríamos todas las componentes con la misma amplitud, haciendo el efecto de una línea continua paralela al eje horizontal. El ruido rosa es un ruido cuyo nivel de presión sonora está caracterizado por una densidad espectral inversamente proporcional a la frecuencia. Cuando el ruido rosa se visualiza en un analizador de filtros de octava, se ve que todas las bandas de octava tienen el mismo nivel sonoro, lo cual es cierto dado a que el ancho de banda de las bandas superiores es mayor al de las inferiores. Esto ocurre porque los filtros de octava son filtros proporcionales y, por tanto, cada vez que bajamos una octava, duplicamos el ancho de banda y por este motivo el ruido rosa decrece 3 decibeles por octava, justo la proporción en que incrementa el ancho de banda, el doble. De esta forma visualizamos el ruido rosa como un nivel de ruido de nivel constante en todas las bandas de octava. Normalmente se genera entre 20 Hz y 20 kHz. Su sonido es muy parecido al que podemos oír cuando se sintoniza entre dos emisoras FM. A continuación voy a dar algunas de las aplicaciones y usos del ruido blanco. Como hemos dicho, contiene todas las frecuencias del oído humano que puede percibir. De esta manera puede enmascarar la percepción auditiva y cerebral de otros sonidos. Por esto mismo se ha comprobado que a ciertas personas el uso del ruido blanco a bajo volumen durante la noche les permite conciliar el sueño. Al oír el ruido blanco y relajarse, el oído y la corteza cerebral auditiva quedan saturados de manera que el resto de las percepciones sonoras, a menos que sean de un elevado volumen, no puedan traspasar esta barrera auditiva constante. El oído los percibe, por supuesto, pero quedan incluidos en el conjunto de frecuencias que conforman el ruido blanco. Se ha visto que este ruido tiene un efecto relajante, sobre todo en los bebés. Por esto, sus padres lo utilizan mucho para tranquilizarles o intentar que se duerman.
Eso sí, si otras estrategias no han funcionado antes. Los especialistas aconsejan no acostumbrarles a demasiado a esta forma de dormirse, porque a la larga necesitarán siempre este estímulo y no podrán hacerlo por sí mismos. El ruido blanco también es empleado para mejorar la sensibilidad auditiva de las personas que padecen ecúfenos o tinnitus, que consiste en una serie de pitidos o silbidos de bajo volumen que las personas oyen constantemente y que puede llegar a ser muy molesto, dado a que en general no hay tratamiento para este problema. Las personas con ecufemos pueden padecer con frecuencia dolores de cabeza, ansiedad, insomnio y depresión. El uso del ruido blanco para ir a dormir permite enmascarar sonidos molestos que se perciben al oído sin que haya causa externa que los produzca. De hecho, con el silencio de la noche, estos tinnitus se hacen más evidentes y de manera que el ruido blanco puede mitigarlos y permitir que las personas puedan descansar. Pese a todo, cabe decir que no se han realizado grandes estudios sobre el efecto del ruido blanco para el tratamiento del insomnio o los ecufenos. En caso de padecer estos problemas, siempre es necesario consultar a especialistas antes de utilizar ruido blanco como tratamiento para estas afectaciones. La red está diseñada para generar tanto ruido blanco como rosa. En lugar de un origen distinto para cada uno, primero se desarrolla ruido blanco y luego se aplica un filtro para eliminar las componentes de mediana y alta frecuencia. Por lo tanto, solo queda respuesta de ruido a baja frecuencia. El filtro permite modificar la respuesta plana del ruido blanco en la región de baja frecuencia, al hacer que algunas secciones actúen a medida que se incrementa la frecuencia. El ruido blanco se crea al dejar abierto el colector del transistor Q1 y al polarizar en inversa la unión de la base al emisor. El transistor se utiliza como un diodo polarizado en la región de avalancha Zener. La polarización de un transistor en esta región crea una situación muy inestable que conduce a generar ruido blanco aleatorio. La combinación de la región de avalancha con niveles de carga variables, la sensibilidad del nivel de corriente a la temperatura y los niveles de impedancia rápidamente variables contribuyen al nivel de voltaje y corriente del ruido generado por el transistor. A menudo se utilizan transistores de germanio porque la región de avalancha está menos definida y es menos estable que en transistores de silicio. También existen diodos y transistores diseñados en específico para que generen ruido aleatorio. El origen del ruido se resume a que el flujo de corriente no es un fenómeno ideal, sino que varía con el tiempo a un nivel que genera variaciones en el voltaje terminal a través de los elementos. La variación del flujo es tan amplia que puede generar frecuencias que comprenden un amplio espectro. El efecto Zener. Con la aplicación de un voltaje inverso suficiente, una unión PN experimentará una rápida ruptura de avalancha y fluirá corriente en dirección inversa dentro del diodo. Los electrones de valencia que se liberan bajo la influencia del campo eléctrico aplicado se pueden acelerar lo suficiente para que puedan golpear otros electrones sueltos y las subsiguientes colisiones se convierten rápidamente en una avalancha. Cuando tiene lugar este proceso, cambios muy pequeños en el voltaje pueden producir cambios muy grandes en la corriente. Para efectos de la avalancha Zener surge el diodo Zener, el cual utiliza una unión PN con polarización inversa para hacer el uso del efecto Zener, el cual es un fenómeno de rotura que mantiene un voltaje cercano a un valor constante llamado voltaje Zener. Ahora comenzaremos a hacer el análisis del circuito con fórmulas. Buscamos hallar la impedancia de entrada,
la impedancia de salida, la ganancia en voltaje, algunas corrientes importantes y otras resistencias. El comportamiento de Q1 no se explicará con un análisis normal, ya que este se comporta de manera diferente y se explicó con anterioridad que es como un tipo de diodo Zener. Además, tengo que aclarar que el análisis de Q2 se va a tomar como si estuviera conectado directamente la base a RF. ¿Para qué? Pues esto se hace con el fin de hacer como el ejercicio de analizar este circuito. Entonces, este Q2 se entiende que representa una configuración de realimentación de colector. Teniendo en cuenta que el transistor utilizado, que es el 2N4401, tiene una ganancia promedio de 200, se utiliza dicho valor como beta. Además, voy a tomar un voltaje constante VCC de 20 voltios y asumir que RO es una resistencia muy grande para simplificar cálculos. Entonces, como podemos ver acá, RF es como R1, que es de 56 kΩ, hallando la corriente base es igual a VCC menos VBE sobre RF más beta RC. Esto es como puro análisis DC. Esto va a ser igual a 16.4 microamperios. La corriente emisor es beta más 1 IB, o sea 3.3 miliamperios. RE es 26 milivoltios sobre la corriente en emisor. Esto nos da 7.88 ohms. La impedancia de entrada es RE sobre 1 sobre beta más RC sobre RF. Esto nos da 75 ohms. La impedancia de salida es el paralelo entre RC y RF, que es 5.09 kΩ, y la ganancia en voltaje va a ser igual a menos RC sobre RE, o sea, igual a menos 710.6. Es una ganancia bastante grande, es considerable. Ahora vamos a analizar Q3 con las mismas condiciones dichas anteriormente. También podemos aclarar que este representa una configuración de realimentación de colector, y esta sí es exacta, la podemos analizar como es. Entonces primero tenemos que hallar RF, que es el paralelo entre R4, R5, R6 y R7, que nos va a dar 14.5 kiloohms. También tengo que aclarar, pues, como estamos haciendo análisis en DC, todos los capacitores se van a dejar abiertos. Luego vamos a hallar la corriente en base con las mismas fórmulas, nos va a dar 17 microamperios. La corriente en emisor 3.42 miliamperios. Aquí hubo un aumento comparado con el transistor anterior. RE va a ser igual a 7.6 ohms, se redujo. La impedancia de entrada cambia bastante, pasa de 75 ohms a 19.4 ohms, y la impedancia de salida también cambia por 1 kilo ohm, o sea que baja 1 kilo ohm, pasa de 5.09 kilo ohms a 4.04 kilo ohms. Y por último, la ganancia en voltaje va a ser igual a menos 736.8, que también aumenta y es una ganancia bastante grande. Y así quedan calculadas las variables de ambos transistores. Observando el circuito podemos decir que la corriente de ruido generada de Q1 será la corriente base de Q2, la cual se amplificará para generar un ruido blanco de aproximadamente 100 microvolts, pues al menos teóricamente. El capacitor C1 tendrá una baja impedancia dentro de todo el intervalo de frecuencias de interés para producir un efecto de cortocircuito para que no contribuya con la señal de la base de Q1. Entonces, ¿para qué lo ponemos? Pues este capacitor se pone con el fin de aislar la polarización de DC del generador de ruido blanco. R3 también tiene el fin de evitar que la primera etapa se descargue y se reduzca la ganancia de Q1 a un nivel considerable. Explicando más el circuito más a fondo, se ha dicho que el Q1 y la primera parte de este circuito son los que generan el ruido blanco, pero todos los capacitores y resistores que aparecen después de R3, estos que están en serie y con los capacitores y en paralelo por a cada resistencia, existen con el fin de filtrar de ese mismo ruido blanco unas frecuencias más bajas para lograr obtener el ruido rosa al final del circuito. También se puede mencionar que estos ruidos se pueden observar aquí con osciloscopio, pero si le implementaran amplificadores y parlantes al circuito se podría escuchar verdaderamente lo que es el ruido blanco y el ruido rosa. Ahora vamos a ver las señales que obtuvimos en el osciloscopio a la hora de hacer el laboratorio. También puedo mencionar que este tipo de circuitos son demasiado sensibles a perturbaciones externas. Por ejemplo, para este proyecto, la punta que se le añade a la sonda del osciloscopio, que es esa de plástico, nos generaba un ruido no deseado. También pasaba si había, por ejemplo, un celular cargando cerca, o incluso si se utilizaban muchos jumpers para conectar el circuito.
Primero, bueno, vamos a analizar esta onda que es el ruido generado de el ruido blanco. Como se puede ver, está dentro del rango de frecuencias que el oído humano puede escuchar, entonces vamos bien ahí. También podemos detallar su voltaje pico de 19.6 milivoltios. Si comparamos este ruido a cómo se vería el ruido blanco, pues dentro de otras fuentes, dentro de otros diseños, se puede notar que no estemos muy lejos de la realidad y teniendo así como conclusión un ruido aleatorio blanco deseado. Ahora vamos a ver un pequeño video de cómo sonaría el ruido blanco que generamos si le añadiéramos un amplificador y un parlante al circuito. Entonces es el siguiente. Ok. Bueno, también podemos señalar que esta gráfica del video es del espectro del ruido blanco. Se puede ver que la magnitud de sonido está constante a menos 3 decibeles y la frecuencia en el espectro se ve siempre constante en este ruido blanco, que la frecuencia es de 20 Hz a 20 kHz. Eso significa que dentro de lo que capta el oído humano, el ruido blanco siempre tendrá la misma intensidad de ruido en todo el rango de frecuencias. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar a analizar el ruido rosa, que obtuvimos en la salida del circuito. Podemos ver, bueno, que tiene una frecuencia mucho mayor y un voltaje pico también mayor que el ruido blanco. También viendo la gráfica se puede ver que hay unos picos más altos que en el blanco, estos picos de por acá. Y si comparamos esto con un ruido rosa de otras fuentes, podemos ver que pues tampoco estábamos tan desfasados. Podemos ver que los picos altos también están y tal vez por las perturbaciones externas no logramos que la frecuencia sea detectada por el oído humano, pero aún así se cumplió el cometido de generar un ruido rosa aleatoriamente. Finalmente vamos a escuchar este ruido rosa, que es el siguiente. Perdón. Bueno, como pueden ver, se le nota un cambio en el espectro de frecuencias en la gráfica y como se dijo con anterioridad, este ruido tiene una intensidad más alta en las frecuencias bajas, por acá por los 20 Hz, y más baja en las frecuencias altas, por allá a los 20 kHz. Por eso, pues si tienen un oído así más entrenado, pueden notar que los bajos se sienten más en el ruido rosa y en cambio el ruido blanco se siente siempre como constante, las mismas frecuencias, no hay diferencias. Y bueno, esto sería el final del proyecto. Obtuvimos un generador de ruido blanco y rosa aleatorio que tiene una gran cantidad de aplicaciones prácticas, además de llegar a la conclusión de que si se perfeccionara más el circuito y se le añadieran componentes extras, las aplicaciones serían mucho mayores, hasta incluso ayudarnos a dormir mejor. Eso es todo. Muchas gracias.